Si las películas de terror necesitaran un villano en la jungla, no tendrían que inventarlo. El ciempiés gigante amazónico ya existe, y es tan inquietante como suena. Con una longitud de hasta 35 centímetros y una velocidad inquietante, esta criatura caza de forma que parece sacada de la ciencia ficción. Sus patas no solo le sirven para correr, sino que también agarran, retuercen e inmovilizan a sus presas. Su cuerpo es acorazado, flexible y misteriosamente silencioso. Su color varía, tonos de rojo, marrón o negro, según donde se encuentre, pero la amenaza sigue siendo la misma. Y esas enormes pinzas frontales no solo son decorativas, inyectan veneno capaz de inactivar el sistema nervioso de animales mucho más grandes que el ciempiés. Es un depredador de emboscada con un menú que incluye ranas, insectos, lagartijas e incluso aves. Sí, aves. Hay casos confirmados de estos ciempiés trepando a los árboles, envolviéndose en aves que se posan y asestando un mordisco venenoso antes de devorarlas lentamente. Los humanos no están en el menú, pero los encuentros aún pueden salir mal. Una mordedura causa dolor intenso, hinchazón, náuseas y, en casos raros, reacciones más graves. Afortunadamente, estas criaturas no atacan sin provocación. Son tímidas y prefieren esconderse bajo rocas, troncos u hojarasca. Pero si te acercas demasiado, se encabritarán, expondrán sus colmillos y atacarán sin previo aviso. Lo que los hace aún más inquietantes es su durabilidad. Estos ciempiés son supervivientes. Se han adaptado a todo lo que la selva tropical les lanza: inundaciones, calor, competencia. Y aprenden rápido. Sus tácticas de caza cambian según el terreno y la presa. Excavan bajo tierra para sorprender a las lagartijas. Trepan a los árboles para atrapar murciélagos. Se deslizan en aguas poco profundas para cazar renacuajos. En la red de depredadores del Amazonas, el ciempiés gigante puede que no sea el más grande ni el más ruidoso, pero es uno de los más implacables. Ver uno en acción es como ver una criatura de otro mundo, moviéndose con propósito, precisión y absolutamente sin piedad. Puede que nunca la veas venir, una pequeña hormiga negra, no más larga que un clip, arrastrándose entre la maleza. Pero si cometes el error de pisar el territorio de una hormiga bala, la recordarás para siempre. Distribuida por las selvas amazónicas, la hormiga bala produce lo que los científicos consideran la picadura de insecto más dolorosa del mundo. Algunos la llaman la pistola eléctrica de la naturaleza. Otros la comparan con recibir un disparo, de ahí su nombre. El dolor no es solo agudo, es devastador. Una agonía ardiente y palpitante que se extiende por toda la extremidad y puede durar más de 24 horas. Las víctimas reportan incapacidad para sostener objetos, caminar o incluso hablar correctamente. No hay veneno que mate, no hay parálisis, solo dolor, puro y abrumador. A pesar de su temible reputación, las hormigas bala no son agresivas a menos que se las provoque. Viven en colonias cerca de las bases de los árboles y son ferozmente protectoras. Si te acercas demasiado, darán la alarma, no con sonidos, sino con feromonas que atraen a docenas más. Una picadura es mala, un enjambre, eso es una pesadilla. Las tribus locales de Brasil incluso usan hormigas bala en rituales tradicionales de iniciación. Jóvenes guerreros se ponen guantes tejidos con docenas de hormigas. Es una prueba de resistencia, fuerza y control mental, un rito que no deja a nadie indiferente. Pero las hormigas bala son más que una aterradora nota al pie en el ecosistema amazónico. Su veneno, llamado poneratoxina, ha atraído la atención de investigadores que buscan nuevas formas de bloquear las señales de dolor y comprender las vías nerviosas. Como siempre, la selva tropical esconde soluciones tras sus especies más peligrosas. No construyen nidos imponentes ni corren por los senderos en ejércitos. Están escondidas, esperando, escondidas bajo las hojas o arrastrándose por los troncos de los árboles. Y si rozas una, en cuanto sientas la picadura, sabrás exactamente que te golpeó. Esta araña no espera a los problemas, los ataca directamente. La araña de tela en embudo de Sydney no solo es una de las arañas más venenosas del mundo, sino también una de las más audaces. Originaria de la costa este de Australia, esta araña gruesa y negra prefiere luchar en lugar de huir. Y cuando muerde, lo hace en serio. Sus colmillos son lo suficientemente fuertes como para perforar uñas o incluso zapatos blandos. Pero lo más preocupante es el veneno. Contiene un compuesto que ataca directamente al sistema nervioso humano, causando síntomas como espasmos musculares, problemas respiratorios y, en algunos casos, graves trastornos neurológicos. Y actúa rápido. En casos graves, los síntomas pueden aparecer en minutos. Lo que distingue a la araña de tela en embudo de Sydney es que su veneno afecta a los humanos con mucha más fuerza que a la mayoría de los demás animales. Los perros, gatos y aves no son tan vulnerables. Esto ha llevado a los investigadores a preguntarse: ¿por qué somos blancos tan sensibles? Algunos científicos creen que es solo una casualidad de la química, una que aún no se comprende por completo. Estas arañas viven en madrigueras, a menudo ocultas bajo rocas, hojas o restos de jardín.
Durante la lluvia, a veces se aventuran a entrar en casas, garajes o cobertizos, por lo que los lugareños saben sacudir las botas y revisar los zapatos antes de ponérselos. Afortunadamente, existe un antídoto que ha tenido un éxito increíble. Desde que está disponible, no se ha confirmado ni una sola muerte, una verdadera victoria científica. Pero eso no hace que la araña sea menos aterradora cuando levanta las patas y carga con los colmillos al descubierto. Si una criatura de un videojuego de terror cobrara vida, sería esta: acorazada, rápida y diseñada para golpear con fuerza. Puede parecer algo que uno se quita de la bota, pero el escorpión acechador de la muerte es uno de los arácnidos más venenosos del planeta. Presente en las regiones desérticas del norte de África y Oriente Medio, este escorpión no crece mucho más que el dedo índice, pero su picadura contiene una toxina que puede saturar el sistema nervioso en minutos. Su veneno es una mezcla compleja de neurotoxinas que causa dolor extremo, espasmos musculares y, en personas vulnerables, graves complicaciones médicas. Lo que hace al acechador mortal tan peligroso no es solo el poder de su veneno, sino la frecuencia con la que entra en contacto con las personas. A menudo se esconde en grietas, zapatos y bajo las rocas, perfectamente camuflado por su cuerpo amarillento. A pesar de los riesgos, el veneno de este escorpión ha despertado un gran interés científico. Se están estudiando sus componentes para su uso en la investigación del cáncer y la neuroimagen, especialmente porque algunas partes del veneno pueden atacar células específicas con increíble precisión. Esta doble naturaleza, mortal y médicamente prometedora, lo convierte en uno de los arácnidos más investigados del mundo. A diferencia de los escorpiones más grandes e intimidantes, el acechador mortal se basa en la velocidad y la sorpresa. Es un experto en atropellos y fugas. Un rápido golpe con el aguijón y desaparece, dejando a la víctima luchando por procesar lo sucedido. Si fuera un personaje de un thriller de espías, sería el que porta el arma más pequeña, pero con el resultado más explosivo. El dragón de Komodo no escupe fuego, pero bien podría hacerlo. Este enorme lagarto, que mide más de 3 metros de largo y pesa más de 130 kilogramos, no solo es el reptil vivo más grande del mundo, sino uno de sus depredadores más eficientes. Presente solo en unas pocas islas indonesias, incluida Komodo, este animal ha desarrollado un estilo de caza que roza el mito. Durante años se creyó que su mordedura era mortal debido a las bacterias en su boca. Pero los investigadores han descubierto al verdadero culpable: el veneno. La mordedura del dragón de Komodo libera una mezcla de toxinas que reducen la presión arterial, diluyen la sangre y previenen la coagulación, provocando que su presa se desangre por dentro. Tras la mordedura, el animal se debilita, se marea y no puede correr lejos. Es entonces cuando el dragón avanza lentamente. No se apresura. No lo necesita. El veneno hace el trabajo duro. Este método le permite al dragón de Komodo abatir presas mucho más grandes que él, como ciervos, jabalíes e incluso búfalos de agua. Su mandíbula no está hecha para masticar, sino para desgarrar. El Komodo desgarra la carne y se traga trozos enteros, llegando a consumir hasta el 80% de su peso corporal en una sola comida. Su olfato es tan agudo que puede detectar a un animal moribundo a kilómetros de distancia. Esta criatura es prehistórica en todos los sentidos: escamas acorazadas, una lengua que se mueve como un fallo en la pantalla de un monitor y movimientos que combinan fuerza bruta con cálculo. No es solo un reptil, es un regreso a una época en la que todo era más grande, más fuerte y estaba diseñado para dominar. Con el tamaño de una uña, la medusa Irukandji no parece representar una gran amenaza, pero esta medusa transparente presente en las aguas del norte de Australia provoca una de las reacciones físicas más extrañas e intensas conocidas por la ciencia. Una condición tan abrumadora que ha recibido su propio nombre: síndrome de Irukandji. Las víctimas de una picadura a menudo no la sienten al principio, pero entre 20 y 40 minutos después comienza una oleada de síntomas: dolor en todo el cuerpo, náuseas, sudoración, taquicardia y, sobre todo, una abrumadora sensación de fatalidad. No temer la certeza psicológica de que algo terrible está a punto de suceder. No es solo pánico. Es el veneno que afecta directamente al sistema nervioso y a la química cerebral. La medusa en sí es apenas visible. Su cuerpo es casi transparente y sus tentáculos se extienden como hilos en el agua, invisibles para los nadadores. Eso es parte de lo que la hace tan peligrosa. Puede picar incluso antes de que alguien la vea. Lo que es aún más fascinante es que los científicos aún no comprenden del todo cómo el veneno produce efectos mentales y físicos tan extremos. A diferencia del veneno de otras medusas, las toxinas de Irukandji parecen acceder a vías neurológicas que generan dolor y profundas respuestas psicológicas. A pesar de su poder, la medusa no es agresiva. Se desplaza con las corrientes oceánicas tan rápido como la espuma del mar. Pero una vez que pica, los resultados son todo menos sutiles. Si esta criatura fuera un elemento argumental en una película de ciencia ficción, sería la fuerza invisible que causa el caos sin dejar rastro.
El ornitorrinco ya es uno de los animales más extraños de la Tierra. Tiene pico de pato, cola de castor, patas palmeadas y a pesar de ser mamífero, pone huevos. Pero esto es lo que la mayoría de la gente desconoce. Es venenoso. El ornitorrinco macho tiene espolones afilados en las patas traseras que liberan un veneno tan potente que causa un dolor insoportable en los humanos. La picadura no mata, pero se ha descrito como uno de los dolores más intensos imaginables. Hinchazón que dura días, seguida de un dolor que puede persistir durante semanas. Ni siquiera los analgésicos fuertes siempre ayudan. Lo que es aún más inusual es que solo los machos producen veneno, principalmente durante la época de apareamiento. Los científicos creen que se usa para repeler rivales en lugar de cazar. El veneno contiene péptidos únicos que aún se están analizando para posibles aplicaciones médicas, como el alivio del dolor y el control de infecciones. El ornitorrinco, que solo se encuentra en Australia, pasa gran parte de su vida bajo el agua, cazando insectos y crustáceos con su sensible pico. Utiliza la electrorecepción, la capacidad de detectar pequeñas señales eléctricas para localizar presas en aguas turbias. Ningún otro mamífero hace esto. Con todas sus peculiaridades, el ornitorrinco a veces parece una broma de la naturaleza. Pero detrás de su peculiar apariencia se esconde un superviviente sofisticado y afinado, uno que casualmente esconde un arma en su pata. Si los animales fueran figuras de acción, el ornitorrinco vendría con características adicionales inesperadas. Adorable por fuera, lleno de sorpresas por dentro. Esta cosa parece un fantasma flotante, casi invisible en el agua con largos tentáculos colgantes y un cuerpo acampanado, transparente como el cristal. Pero la cubomedusa no es una simple y delicada vagabunda oceánica. Es una de las criaturas más venenosas del mundo y no necesita perseguirte. Tú vas a por ella. Presente principalmente en las cálidas aguas costeras del Indo-Pacífico, especialmente alrededor del norte de Australia, la cubomedusa tiene una reputación que incluso los tiburones respetan. Lo que la hace aterradora no es solo su veneno, sino su rapidez de acción. En cuestión de segundos comienza a atacar el corazón, el sistema nervioso y la piel. El dolor es inmediato e intenso. Los nadadores que han rozado esos tentáculos lo describen como una quemadura y una descarga eléctrica a la vez. Algunos incluso entran en pánico y pierden el conocimiento en el agua. Así de fuerte es su picadura. Cada cubomedusa tiene hasta 60 tentáculos y puede alcanzar casi 3 metros de largo. Están revestidos de millones de diminutos arpones llamados nematocistos y se activan con el más mínimo contacto. Y aquí está el giro. Esta medusa sí puede verte. Tiene 24 ojos agrupados en grupos y son sorprendentemente complejos para un animal sin cerebro. No flota sin rumbo. Se mueve con un propósito, navegando por aguas poco profundas, a veces cerca de la costa. No existe un antídoto que revierta los efectos por completo. A menudo se usa vinagre para evitar que el veneno se propague más, y los investigadores han desarrollado trajes de protección para buceadores y nadadores en zonas de alto riesgo. Los lugareños saben arrastrar los pies al caminar en aguas poco profundas para evitar rozar uno. A pesar de su capacidad mortal, la cubomedusa aún se está estudiando. Los científicos intentan comprender cómo su veneno funciona con tanta rapidez y precisión. Sus tentáculos pueden matar peces al instante, pero la medusa los usa con precisión. No es un caos, es un objetivo. Y a pesar de toda la investigación, todavía no hay una respuesta clara a cómo una criatura tan simple puede producir efectos biológicos tan complejos. Este no es el típico bicho espeluznante. El ciempiés gigante, conocido científicamente como Scolopendra gigantea, parece salido de una película de terror y en cierto modo lo hizo. Encontrado en partes de Sudamérica y el Caribe, este enorme depredador puede crecer más de 30 centímetros de largo y viene equipado con docenas de patas afiladas, cada una con ganchos en las puntas que le ayudan a agarrar a su presa como una máquina de agarre viviente. Y aquí es donde se vuelve salvaje. Este ciempiés caza vertebrados, no insectos, no gusanos. Estamos hablando de ratones, ranas, lagartijas, incluso pequeños pájaros y murciélagos. Trepa por las paredes de las cuevas para atrapar presas en pleno vuelo. Lo que lo hace tan peligroso es su veneno. Liberado a través de patas modificadas llamadas forcípulas, el veneno abruma rápidamente el sistema nervioso, paralizando al objetivo antes de ser devorado. Esto es puro músculo y veneno en un cuerpo resbaladizo y acorazado. No solo inyecta veneno, sino que lo sujeta con una fuerza aterradora, envolviéndolo alrededor de su presa como una abrazadera. Los científicos han estudiado su mordedura y han descubierto que el veneno contiene un complejo cóctel de toxinas que atacan tanto la función nerviosa como la muscular. Aunque no suele ser mortal para los humanos, la picadura es extremadamente dolorosa, a menudo descrita como ardor, punzadas y calambres, todo a la vez. Incluso los depredadores más duros lo piensan 2 veces antes de meterse con él. El cuerpo similar a una armadura del ciempiés y su comportamiento agresivo lo convierten en un superviviente. No tiene miedo de defenderse. Y sí, es rápido. Más rápido de lo que esperarías de algo que se desliza por el suelo del bosque con docenas de patas temblorosas. Esta criatura es una versión del mundo real de algo que esperarías ver en una serie de ciencia ficción como Stranger Things. No solo existe, prospera y nos recuerda que el veneno no se limita a las serpientes y las medusas. A veces viene arrastrándose.
El taipán del interior posee el veneno más letal de cualquier serpiente en la Tierra, pero lo más probable es que nunca te encuentres con uno. Esta serpiente altamente solitaria vive en las zonas remotas y áridas del centro de Australia, lejos de pueblos y ciudades. Es tímida, tranquila y no quiere tener nada que ver contigo. Pero si mordiera, el veneno podría acabar con una vida en menos de una hora. Una sola mordedura del taipán del interior contiene suficiente neurotoxina y miotoxina para matar a docenas de humanos. Su veneno actúa con increíble eficiencia, desactivando nervios, dañando músculos y destrozando los sistemas de coagulación sanguínea. El efecto es tan rápido y severo que se ha convertido en el estándar de oro en la investigación de venenos. Sin embargo, a pesar de su poder, el taipán del interior no es agresivo, evita la confrontación y casi no se producen mordeduras en la naturaleza. De hecho, casi todas las mordeduras registradas ocurrieron en entornos controlados con cuidadores profesionales. Esta serpiente no quiere pelear, solo quiere vivir. Su cuerpo es de color marrón oliva polvoriento, que combina perfectamente con la arcilla seca y el suelo agrietado de su hogar en el desierto. Y no es solo su veneno lo que es eficiente, la serpiente en sí es un depredador de precisión. Asesta múltiples ataques en un instante y espera a que el veneno haga su efecto. Lo más fascinante es cómo esta serpiente evolucionó hasta ser tan tóxica sin representar una amenaza para los humanos. Los científicos aún estudian cómo su veneno interactúa con los diferentes sistemas del cuerpo. Es un arma biológica perfeccionada, pero manejada con moderación. Es como la espada mítica encerrada en una bóveda, inigualable ante el peligro, rara vez vista y mejor no tocarla. No dejes que el colorido caparazón te engañe. Los caracoles cono son algunas de las criaturas más venenosas del océano y vienen armados. Estos caracoles marinos que se encuentran en aguas tropicales alrededor de los arrecifes de coral usan un diente hueco como un arpón microscópico para inyectar veneno, y cuando impacta, lo hace con fuerza. Cada especie de caracol cono tiene una mezcla ligeramente diferente de toxinas, pero algunos, como el Conus geographus, llevan un veneno tan potente que puede paralizar por completo el sistema nervioso de una persona. El diente del arpón sale disparado rápidamente, casi como un dardo, y una vez que impacta, el caracol enrolla a la presa usando la misma aguja hueca, paralizando pequeños peces, gusanos u otros caracoles en segundos. Se mueven lentamente como cualquier caracol, pero su método de caza es de alta tecnología. Una sola picadura es suficiente para causar parálisis, insuficiencia respiratoria o algo peor, y no hay antídoto. Los científicos llaman al veneno conotoxina, y es tan poderoso que los investigadores lo están estudiando para utilizarlo en el desarrollo de nuevos tipos de alivio del dolor no adictivos. La concha en sí es el sueño de cualquier coleccionista, estampada, vibrante y perfecta para exhibir. Pero esa belleza esconde una de las armas biológicas más avanzadas jamás encontradas en un molusco. Se han dado casos reales de bañistas que recogieron caracoles cono sin saber que estaban manipulando y terminaron en estado crítico. Los caracoles cono no persiguen ni luchan, simplemente se sientan y esperan como un francotirador, tranquilos, silenciosos y letales. Es el tipo de criatura que te hace replantearte el verdadero peligro en el océano. Es tan pequeño que cabe en la palma de la mano. No se mueve rápido. Y no parece amenazante a menos que veas esos brillantes anillos azules que recorren su piel. Esa es la señal de alerta y más vale que la tomes en serio. El pulpo de anillos azules, que se encuentra en pozas de marea y arrecifes de coral desde Japón hasta Australia, es uno de los animales más venenosos del mar. Su mordedura libera una neurotoxina llamada tetrodotoxina, el mismo compuesto mortal que se encuentra en el pez globo. El veneno funciona bloqueando las señales nerviosas, causando parálisis muscular. En cuestión de minutos puede provocar entumecimiento, dificultad para respirar y, en los casos más extremos, parálisis total. Aquí está el truco. La mordedura suele ser indolora. A veces las personas ni siquiera saben que han sido picadas hasta que comienzan a aparecer los síntomas. Lo que hace a este pulpo tan increíble es su forma de cazar. Usa su veneno para derribar pequeños cangrejos, camarones e incluso peces, paralizándolos instantáneamente. A diferencia de muchos depredadores, no necesita fuerza ni velocidad. Simplemente agarra, muerde y espera. Sus brillantes anillos azules no son solo para aparentar, son un sistema de alerta incorporado que pulsa cuando el animal se siente amenazado. Es la versión natural de una luz de emergencia intermitente. Y sin embargo, muchos nadadores y buceadores lo confunden con una criatura inofensiva e intentan recogerlo. A pesar de todo esto, el pulpo de anillos azules no es agresivo, es tímido, se esconde en grietas y solo muestra sus anillos cuando se siente acorralado. Pero cuando ataca, les recuerda a todos que incluso la criatura más pequeña puede dar un golpe enorme. Si este fuera un personaje de Marvel, sería el que nunca viste venir hasta que fue demasiado tarde. Diminuto, misterioso y casi injustamente poderoso. Pisa una roca en aguas poco profundas y podrías encontrarte con el pez más venenoso del mundo. El pez piedra no parece un depredador. Parece, bueno, una piedra. Con un cuerpo cubierto de bultos y piel del color de las algas, se esconde perfectamente en el fondo del océano, mimetizándose con la arena, el coral y los escombros. Pero si te acercas demasiado o peor aún, lo pisas, estás en problemas.
Alineando su espalda hay 13 espinas afiladas, cada una conectada a glándulas venenosas. Cuando se aplica presión, como la de un pie humano, las espinas se disparan e inyectan una poderosa toxina que causa dolor intenso e hinchazón. Algunas picaduras han provocado emergencias médicas graves. En casos raros, si no se trata, puede escalar a una situación potencialmente mortal. Lo que realmente distingue al pez piedra es lo difícil que es de detectar. Incluso los buceadores experimentados pueden pasarlo por alto. No nada buscando problemas. Acecha quieto como una piedra y acecha a pequeños peces y crustáceos con ataques ultra rápidos. Para protegerse, algunas zonas costeras han desarrollado calzado protector para los bañistas y los hospitales cercanos a los hábitats de los peces piedra suelen tener antídoto a mano. Los habitantes de zonas de alto riesgo aprenden rápidamente a arrastrar los pies en lugar de agacharse para evitar presionar cualquier objeto que pueda picar repentinamente. Los científicos aún están descifrando cómo el veneno actúa con tanta rapidez y afecta a tantos sistemas a la vez: corazón, nervios y músculos. Para una criatura tan lenta y discreta, libera un veneno que no es nada perezoso. Esta araña no teje telarañas. No espera pacientemente en un rincón. Deambula, de ahí su nombre, y trae consigo su veneno. La araña errante brasileña es uno de los arácnidos más temidos del planeta, no solo por su tamaño o agresividad, sino por lo que puede hacer con su picadura. Encontrada en América del Sur y Central, esta araña deambula por el suelo del bosque por la noche, cazando insectos, ranas e incluso pequeños roedores. No es tímida, se mantiene firme cuando se siente amenazada, levantando sus patas delanteras en una pose defensiva que es casi teatral. Y detrás de ese espectáculo se esconde uno de los venenos más potentes de cualquier araña conocida. Su veneno contiene una neurotoxina que afecta al sistema nervioso, causando espasmos musculares, dificultad para respirar y, en algunos casos, parálisis temporal. Lo que la hace tan inusual y ampliamente discutida es un efecto secundario específico. Causa reacciones secundarias prolongadas y dolorosas en humanos adultos. Tanto es así que se ha estudiado su uso en investigaciones médicas relacionadas con el flujo sanguíneo. La araña es grande, rápida y suele esconderse en lugares como zapatos, montones de ropa e incluso cajas de plátanos, lo que le ha valido el apodo de araña bananera en algunas regiones. Pero a pesar de su temible reputación, las picaduras graves son extremadamente raras. La araña suele dar una mordedura de advertencia con poco veneno, prefiriendo huir cuando puede. Los científicos están fascinados por el funcionamiento de este veneno. Es complejo y afecta tanto al sistema nervioso como al vascular. Y si bien es peligroso, también tiene un gran potencial para futuras medicinas. Esa es la extraña dualidad de la araña errante brasileña. Aterroriza, pero también inspira. Si los villanos de las películas de superhéroes estuvieran basados en animales reales, esta araña ya tendría su propia película. La cobra real no solo parece realeza, sino que actúa como tal. Con una longitud de hasta 5,5 metros, es la serpiente venenosa más larga del mundo y uno de los depredadores más respetados del reino animal. Cuando levanta la cabeza, extiende su capucha y silba tan fuerte que hace vibrar el aire. La mayoría de las criaturas, incluidos los humanos, captan el mensaje: retrocedan. Pero la cobra real no solo se trata de espectáculo. Su veneno contiene una poderosa neurotoxina que bloquea el sistema de comunicación del cuerpo. Los nervios dejan de funcionar, los músculos fallan y la respiración puede volverse casi imposible. Lo que hace a esta serpiente aún más peligrosa es la gran cantidad de veneno que puede inyectar. Una sola mordedura es suficiente para derribar una amenaza del tamaño de un elefante o a varios humanos adultos. A pesar de todo esto, la cobra real no quiere conflictos. Evita las zonas pobladas y pasa la mayor parte de su vida en lo profundo de los bosques, a menudo en el sudeste asiático. Su dieta es tan elitista como sugiere su nombre. Prefiere comer otras serpientes, incluidas las venenosas. Así es, esta serpiente caza serpientes. Y aquí hay un giro. Es una de las pocas serpientes que construye un nido. La hembra se enrosca alrededor de sus huevos, protegiéndolos hasta que eclosionan, mostrando un nivel de cuidado rara vez visto en reptiles. La cobra real es más que un reptil venenoso. Es un símbolo de precisión, poder y miedo primario. Los científicos continúan estudiando su veneno no solo por su peligrosidad, sino por su potencial para crear medicamentos que afectan el dolor y la función cerebral. Si la naturaleza tuviera un trono, esta criatura lo estaría protegiendo, alta, impasible y con el control absoluto. El pez globo puede parecer un personaje de dibujos animados, ojos grandes, cuerpo redondo y movimientos lentos, pero en su interior esconde una de las toxinas más letales del mundo natural, conocida como tetrodotoxina. Este veneno es tan potente que incluso una dosis menor a la de una cabeza de alfiler puede paralizar el sistema nervioso humano. Lo curioso es que, a pesar de este peligro, el pez globo se considera un manjar en algunas culturas, especialmente en Japón, donde chefs especialmente capacitados preparan el plato llamado fugu. Estos chefs se capacitan durante años solo para aprender a retirar
retirar las partes venenosas de forma segura, ya que un corte erróneo puede convertir la comida en una emergencia médica. La toxina no la produce el propio pez, sino las bacterias que viven en su interior. Y a diferencia de otras criaturas venenosas que usan sus toxinas para cazar, el pez globo depende de las suyas para defenderse. Cuando se siente amenazado, se infla formando una bola puntiaguda. Su última advertencia: no se conoce ningún antídoto para la tetrodotoxina. El tratamiento consiste en apoyar la respiración y la función cardíaca mientras el cuerpo intenta recuperarse por sí solo. Por eso, la preparación del pez globo está tan estrictamente regulada y solo chefs certificados pueden servirlo legalmente. El pez globo se encuentra en todo el mundo, principalmente en océanos tropicales y subtropicales, pero algunos incluso viven en agua dulce. Los hay de todos los tamaños, desde tan pequeños que caben en la palma de la mano hasta de casi 60 centímetros de largo. Es una criatura que desafía a la naturaleza misma, adorable, de movimientos lentos, pero secretamente armada con uno de los cócteles más letales del reino animal. No es más grande que una uva, pero sus colores son azul neón eléctrico, amarillo brillante, rojo sangre. La rana dardo venenosa no se esconde, se anuncia. Esos vívidos patrones son la señal de advertencia de la naturaleza. Tócame y te arrepentirás. Encontradas saltando entre la hojarasca húmeda del Amazonas, estas ranas son portadoras de algunas de las toxinas más potentes conocidas por la ciencia. La rana venenosa dorada, en particular, tiene suficiente poder químico en su piel para dañar gravemente a docenas de depredadores. Lo impactante es cómo llegó a ser así. Estas ranas no producen veneno por sí mismas, sino que lo absorben a través de su dieta, alimentándose de hormigas y escarabajos tóxicos en su hábitat natural. La toxina, conocida como batracotoxina, afecta nervios y músculos. No quema ni pica, sino que cortocircuita el sistema de control del cuerpo. Afortunadamente, las ranas criadas en cautiverio pierden su toxicidad, pero en la naturaleza están cargadas. Los indígenas han usado durante mucho tiempo el secreto de la rana para cazar. Frotaban suavemente las puntas de dardos a lo largo del lomo de la rana, convirtiendo los proyectiles comunes de cerbatana en armas de la selva con un poder de detención silencioso. Pero no todas las ranas dardo venenosas son mortales. De más de 170 especies, solo unas pocas tienen la fuerza suficiente para ser peligrosas. Aún así, sus colores son inconfundibles. Los científicos la llaman coloración aposemática, una advertencia que dice: no te metas conmigo. A pesar de su pequeño tamaño y su aspecto delicado, estas ranas son supervivientes. Crían a sus crías en pequeños charcos de agua acumulados en las hojas, protegen sus huevos e incluso alimentan a los renacuajos con huevos sin fertilizar. En el mundo de los depredadores del Amazonas, la rana dardo venenosa destaca inesperadamente, no por su tamaño ni su fuerza, sino por lo letal que puede ser algo tan pequeño y hermoso. En lo alto del suelo selvático, donde el sol se filtra a través del espeso dosel, el águila arpía aguarda. No es una vista común, estas rapaces son esquivas, pero cuando aparece, llama la atención. Con una envergadura de hasta 2 metros y un grosor similar al de una muñeca humana, el águila arpía no solo es grande, es una cazadora de peso pesado, armada con algunas de las garras más fuertes del mundo de las aves. Caza monos, perezosos, iguanas e incluso aves grandes, arrancándolas de los árboles con una rápida caída en picado. Puede ver presas a más de 60 metros de distancia y vuela casi en silencio a pesar de su tamaño. ¿Esas garras? Cada una tiene aproximadamente el tamaño de la garra de un oso grizzly y agarran con tanta fuerza que aplastan un hueso. Los fanáticos de la cultura pop podrían reconocer al águila arpía de videojuegos de fantasía o series animadas. Con su corona emplumada y su mirada feroz, parece demasiado mítica para ser real. Pero este depredador no es una fantasía. Es un auténtico guardián de los cielos y uno de los asesinos más hábiles del Amazonas. Es casi invisible en el agua, no más largo que una cerilla, pero el candirú ha despertado más miedo que peces 10 veces más grandes. Un bagre parásito, el candirú suele apuntar a las branquias de peces más grandes, alimentándose de sangre. Pero lo que lo ha hecho infame es su supuesta atracción por los orificios humanos, una afirmación que se ha exagerado con los años, pero no es del todo un mito. Aunque los casos reales son extremadamente raros, la forma de aguja del candirú y su natación sigilosa lo convierten en materia de historias de terror alrededor de fogatas. Reacciona a los rastros químicos en el agua y, una vez que encuentra un huésped, se ancla con espinas y se alimenta de una manera increíblemente difícil de eliminar. Los lugareños saben que no deben meterse en ciertos tramos de agua sin protección. ¿Y los investigadores? Se acercan al candirú con cuidado. No es un depredador en el sentido tradicional, pero sus métodos parasitarios son suficientes para mantenerlo en esta lista de las criaturas más inquietantes del Amazonas. No parece gran cosa. Un extraño insecto con forma de escudo arrastrándose por la maleza. Pero la chinche asesina hace honor a su nombre con una eficacia brutal. Utiliza una pieza bucal afilada y afilada como una aguja para apuñalar a su presa e inyectar un cóctel de enzimas que licuan sus entrañas. Luego, la chinche sorbe los restos, parecidos a una sopa, dejando solo una cáscara vacía.
Encontrados por toda la Amazonia, estos insectos cazan de todo, desde orugas hasta arañas. Algunas especies incluso llevan los restos ahuecados de sus presas pasadas en la espalda como camuflaje, un disfraz mórbido que también sirve de protección. No todas las chinches asesinas son peligrosas para los humanos, pero algunas especies pueden transmitir la enfermedad de Chagas, una enfermedad grave transmitida por la llamada chinche besucona. Las picaduras son raras, pero el riesgo es tan real que es necesario mantener la hamaca cerrada y el saco de dormir sellado. Sobre tu cabeza enredada en enredaderas y ramas de árboles, la boa arborícola amazónica espera. Esta serpiente no es enorme como la anaconda, pero es experta en sigilo. Enroscada firmemente en una rama, se mimetiza perfectamente con la textura del bosque, atacando con la velocidad del rayo a todo lo que se acerca demasiado. Es una constrictora sin veneno, solo puro músculo. La boa arborícola atrapa pájaros, murciélagos y roedores arborícolas en pleno movimiento, los envuelve en un instante y los aprieta hasta que termina la lucha. Luego se traga su comida entera y se retira al verde. Lo que hace a esta especie especialmente interesante es su variación de color. Algunas son de un rojo intenso, otras casi doradas, y algunas adquieren un tono verde musgo que las hace desaparecer en el dosel. No son peligrosas para los humanos, pero la velocidad y el poder que demuestran en las copas de los árboles son increíbles. Si alguna vez estás caminando en el Amazonas y sientes que algo te observa desde arriba, podría ser este cazador silencioso. En las profundidades de las aguas turbias de la cuenca amazónica, algo se mueve como una sombra bajo la superficie. Silencioso, pesado, observando. Esta es la anaconda verde, un titán reptil y la serpiente más pesada del planeta. Si bien no ostenta el récord de mayor longitud, su enorme tamaño basta para convertir el río Amazonas en su coto de caza personal. Las anacondas pueden alcanzar más de 6 metros de longitud y pesar más de 225 kilogramos. Su piel verde oliva, con un patrón de óvalos negros, se mimetiza a la perfección con las riberas y los bosques inundados. Y saben cómo usar ese camuflaje. No persiguen, esperan. Inmóviles, con solo los ojos y las fosas nasales fuera del agua, atacan con una velocidad explosiva cuando la presa se acerca demasiado. ¿Y su menú? No es un buffet pequeño. Capibaras, caimanes, aves, tortugas e incluso jabalíes son presas válidas. Una vez envueltos en esos poderosos anillos, escapar es imposible. La anaconda no aplasta a su presa como un monstruo mítico, sino que la constriñe con una presión que corta la circulación y el aire en segundos. Luego viene la golondrina, de cabeza entera despacio. La serpiente desencaja sus mandíbulas, estira su piel y devora presas que parecen demasiado grandes para caber. A pesar de su reputación, los ataques a personas son extremadamente raros. Estas serpientes son tímidas por naturaleza, y cuando perciben algún peligro, se sumergen en el agua y desaparecen como humo. Sin embargo, las leyendas locales hablan de algo mucho más aterrador. En la tradición de la selva se habla de la yacumama, una serpiente que se dice mide 30 metros de largo con el poder de tragarse barcos. Aunque ninguna evidencia científica confirma su existencia, los cuentos de esta bestia acuática persisten en pueblos a lo largo de la Amazonía. Algunos incluso afirman haber visto sus ondas surcando las tranquilas aguas al amanecer. La anaconda verde es más que un músculo y un mito. Desempeña un papel vital en el ecosistema amazónico, un depredador de primer nivel que mantiene el equilibrio de las poblaciones. Sin embargo, también es una criatura amenazada, con la deforestación reduciendo su hábitat y el tráfico ilegal de vida silvestre siempre acechando. Aún así, en los bosques inundados y los ríos serpenteantes, la anaconda sigue siendo un fantasma demasiado fuerte para ignorarlo, demasiado silencioso para atraparlo, y siempre justo donde menos lo esperas. A primera vista, la nutria gigante parece casi cómica. Largos bigotes, ojos redondos y chillidos juguetones que resuenan en los remansos del Amazonas. Pero tras ese rostro encantador se esconde uno de los depredadores más coordinados y despiadados de la selva tropical. Con casi 2 metros de largo y una mandíbula repleta de dientes afilados, la nutria gigante es todo menos dócil cuando se lanza a la caza. Estas criaturas viven en grupos familiares muy unidos, a menudo de hasta 10 miembros, y cazan juntos como una unidad militar. Hay estrategia, comunicación, tiempo. En cuestión de segundos, pueden acorralar peces, perseguir serpientes e incluso formar equipo para enfrentarse a presas más grandes que ellos. En combates 1 contra 1, se sabe que han perseguido caimanes y los han vencido. No es solo su fuerza bruta lo que los hace letales, es su forma de pensar y trabajar en equipo. Su rango vocal es uno de los más amplios del reino animal, con más de 20 sonidos distintos. Silban, ladran, gritan y pían en un flujo constante de parloteo que mantiene al grupo sincronizado mientras patrullan su territorio acuático. Y lo protegen ferozmente. Cuando los intrusos se acercan demasiado, estas nutrias no retroceden. Enseñan los dientes, inflan sus cuerpos y cargan sin dudarlo. Lo que las distingue no es solo su poder o velocidad, sino su inteligencia. Memorizan el río como un mapa, recuerdan los lugares de alimentación y saben cómo usar la corriente.
Emboscan desde detrás de troncos, se sumergen debajo de las presas o trabajan en círculo para atrapar peces. Es quirúrgico. A pesar de su dominio, las nutrias gigantes están bajo una gran presión. La destrucción del hábitat, la minería ilegal de oro y la contaminación del agua han reducido drásticamente sus números. En algunas partes del Amazonas han desaparecido por completo. Pero donde las aguas corren claras y el bosque aún se mantiene, los lobos de río, como los llaman los lugareños, aún cazan con una precisión inquietante. Puede que parezcan sacados de una caricatura, pero una vez que ves a una manada abatir un pez adulto en menos de 30 segundos, queda claro, no es un animal adorable. Es uno de los cazadores más hábiles de la selva tropical y no teme demostrarlo. En los rincones más oscuros de las tranquilas aguas del Amazonas, donde la luz de la luna apenas roza la superficie, acecha algo ancestral. El caimán negro, una reliquia viviente y el indiscutible rey del río. No solo es grande, es colosal. Los machos adultos pueden medir más de 4,5 metros y se rumorea que gigantes superan los 6. Su piel acorazada es de un negro azabache. Sus ojos brillan como brasas en la oscuridad y su mordida puede quebrar huesos como si fueran ramas. Aunque se parezcan a sus primos más famosos, los caimanes negros son únicos. A diferencia del caimán americano o el cocodrilo del Nilo, prefieren el aislamiento turbio de los profundos lagos amazónicos y los ríos de aguas tranquilas, cazando de noche y moviéndose en silencio. Sus mandíbulas están hechas para la emboscada. Una vez que fijan su objetivo, ya sea un capibara, un ciervo o incluso otro depredador, no hay escapatoria. Un golpe, una tirada mortal, se acabó. Pero lo que hace al caimán negro verdaderamente temible no es solo su tamaño o su mordida, es su aura. Los lugareños tratan a estos animales con profundo respeto. En las comunidades indígenas se dice que si miras fijamente a un caimán a los ojos, puede ver tu espíritu. Sea leyenda o no, una cosa es segura. En las aguas donde nada un caimán negro, todo lo demás se mantiene en vilo. Los caimanes jóvenes nacen en peligro. Aves, serpientes e incluso los de su propia especie los cazan. Pero los que sobreviven crecen rápido. Y una vez que alcanzan la edad adulta, hay pocas cosas en la Amazonía que puedan desafiarlos. Incluso los jaguares caminan con cuidado cerca de lagunas infestadas de caimanes. Como muchos depredadores de ápice, los caimanes negros ayudan a mantener el ecosistema en equilibrio. Eliminan a los enfermos, evitan que las poblaciones de presas se disparen y actúan como un barómetro de la salud del bosque. Pero han tenido sus propias batallas. Hace décadas fueron cazados hasta casi la extinción por su piel. Su estatus de protección y la conservación los han ayudado a recuperarse, pero en algunas zonas siguen siendo increíblemente raros. Hoy reinan de nuevo como silenciosos reyes de las aguas oscuras. No los verás venir, no los oirás moverse, pero si estás en sus dominios, sabrán que estás ahí. Bajo la superficie de las tranquilas aguas del Amazonas se esconde una criatura que no muerde ni ataca, sino que electrocuta. La anguila eléctrica, larga y esbelta como una serpiente de agua, puede liberar impulsos eléctricos tan potentes que derriban a un caballo. A pesar de su nombre, no es una verdadera anguila, sino un tipo de pez cuchillo, uno que produce una descarga eléctrica tan fuerte que detiene a un depredador en seco. Utiliza órganos especializados a lo largo de su cuerpo para generar electricidad. Un conjunto controla la navegación y la comunicación, enviando señales de bajo voltaje como un radar. Pero cuando caza o se siente amenazada, activa el sistema de alto voltaje, liberando descargas de hasta 600 voltios. Es como sujetarse a un cable con corriente en medio de la selva. Las anguilas eléctricas pueden medir más de 2,5 metros y pesar unos 20 kilogramos. Suelen subir a la superficie para respirar. Respiran más oxígeno atmosférico que agua. Esto les permite sobrevivir en estanques turbios y pobres en oxígeno y en bosques inundados donde pocos depredadores se atreven a adentrarse. Su estrategia de caza es de pura precisión. Utilizan campos eléctricos para detectar presas en la oscuridad total. Luego, lanzan un pulso doble que aturde y desorienta. Los peces se congelan, las ranas flotan. Incluso los pequeños mamíferos que intentan escapar a través de aguas poco profundas pueden detenerse a mitad de carrera. En un comportamiento fascinante, se ha observado a las anguilas eléctricas curvar sus cuerpos en forma de U, atrapando a la presa entre la cabeza y la cola para intensificar la descarga. Los científicos comparan este movimiento con un taser biológico que no deja nada en pie. Aunque rara vez interactúan con las personas, entrar en su hábitat descalzo o atrapar una accidentalmente puede terminar mal. Hay registros de múltiples descargas que provocan ahogamiento, aunque las muertes son extremadamente raras. Son uno de los depredadores más extraños y peligrosos del Amazonas, no por los dientes o el veneno, sino porque portan un arma que ningún otro pez en la Tierra tiene: electricidad armada y perfeccionada. No hay ninguna advertencia, solo un susurro en el dosel, un destello de sombra moteada y luego nada. El jaguar no necesita perseguir, embosca y cuando ataca va directo al cráneo. A diferencia de los grandes felinos de otras partes del mundo, la mordedura del jaguar está diseñada para perforar el hueso. Tortugas, caimanes e incluso los cráneos más gruesos de sus presas caen en sus fauces con una facilidad escalofriante.
Siendo el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo, el jaguar domina la selva amazónica como un fantasma. Robusto y musculoso, puede pesar hasta 115 kilogramos y saltar con una fuerza impactante. Su nombre proviene de la palabra indígena yaguareté, el que mata de un salto. Vagan solos, cubriendo amplios territorios y a menudo nadando a través de ríos en busca de presas. Sí, los jaguares son nadadores fuertes. Se deslizarán silenciosamente por bosques inundados, emboscando animales al borde del agua. Capibaras, ciervos, monos, tortugas. Nada está realmente seguro cuando un jaguar los acecha. Sus pelajes con puntos de roseta se funden con la paleta de verdes y dorados de la jungla, haciéndolos casi invisibles incluso a pocos metros de distancia. Y a diferencia de los leones o leopardos, cazan principalmente al amanecer o al anochecer, cuando la luz juega malas pasadas y las sombras dominan el suelo del bosque. Algo que distingue a los jaguares de otros felinos es su técnica de matanza. Mientras que la mayoría apunta a la garganta, los jaguares apuntan al cráneo. Lo muerden directamente apuntando al cerebro, un final rápido y eficiente para la presa. No es solo poder, es precisión. En la cultura pop, el jaguar ha aparecido como un símbolo de sigilo y elegancia, incluso apareciendo en juegos de acción y thrillers basados en la jungla. Pero aquí en el mundo real es más que un símbolo, es una fuerza viva de la naturaleza, hermosa, esquiva y perfectamente diseñada para gobernar la selva tropical. De dientes afilados y rápidas, las pirañas se han ganado una reputación temible, y aunque Hollywood exagera, la verdadera historia es lo suficientemente intensa. Con mandíbulas como tijeras y dientes afilados como para desgarrar carne, las pirañas se encuentran entre los depredadores más efectivos del Amazonas. Pero su peligro no proviene de una sola, sino del grupo. Las pirañas de vientre rojo, las más conocidas de la especie, recorren los ríos en bancos que a veces cuentan con cientos de ejemplares. Son rápidas, agresivas y siempre alerta. Cuando el grupo se enfurece, ya sea por salpicaduras, sangre o un movimiento repentino, entran en lo que los investigadores llaman frenesí alimenticio. En esos momentos la presa puede ser despojada de sus huesos en minutos. ¿Qué desencadena el frenesí? No es locura, es estrategia. Las pirañas son increíblemente sensibles a los movimientos de las demás. Cuando una ataca, las demás la siguen. Esa reacción en cadena es lo que las hace aterradoras. No la fuerza de un mordisco, sino la velocidad de muchos. A pesar de su imagen, las pirañas comen principalmente peces, insectos y alguna que otra planta. De hecho, algunas especies son casi vegetarianas. Pero cuando baja el nivel del agua y escasea la comida, las cosas cambian. Es entonces cuando entran en modo de supervivencia y es entonces cuando ocurren los accidentes. Ganado atrapado en el río, un animal herido arrastrado río abajo. Sus dientes tienen la forma perfecta para cortar, con bordes entrelazados que forman una línea afilada como una navaja. Los pescadores en Brasil a menudo usan mandíbulas de pirañas como herramientas. Son así de precisas. Aún así, los ataques a personas son extremadamente raros y casi siempre no fatales. Aún así, nadie quiere estar en el agua cuando comienza un frenesí. El río puede parecer tranquilo, pero cuando las pirañas están cerca, el silencio puede convertirse en caos en un instante. En las colinas del norte de la India hace más de un siglo, los lugareños susurraban sobre una sombra rayada que se movía por los bosques. No la llamaban tigre, la llamaban demonio. No huía de los humanos, los cazaba. Y lo hacía con una precisión aterradora. Se trataba de la tigresa de Champawat, una tigresa de Bengala, responsable del mayor número de ataques humanos jamás registrado. Oficialmente se le atribuyó 436 muertes confirmadas, aunque la cifra real podría haber sido incluso mayor. Su reinado de terror se extendió por Nepal y la India, mientras se desplazaba de aldea en aldea, manteniéndose siempre fuera de su alcance. ¿Qué la hacía tan letal? Tras ser herida por un cazador en Nepal, su mandíbula quedó gravemente dañada. Ya no podía cazar ciervos ni jabalíes como la mayoría de los tigres, así que recurrió a algo más lento y fácil, las personas. Y una vez que hizo ese cambio, se volvió imparable. Los lugareños intentaron todo para ahuyentarla. Fogatas, tambores, escoltas armadas. Nada funcionó. Se movía en silencio, atacaba con rapidez y desaparecía antes de que nadie pudiera reaccionar. Algunos decían que conocía la tierra mejor que los aldeanos que vivían allí. Evitaba trampas, burlaba a los cazadores e incluso cambiaba sus patrones para esquivar a las patrullas. Sus ataques no solo eran comunes, sino que se convirtieron en un miedo cotidiano. La gente dejó de cultivar. Las escuelas cerraron. Comunidades enteras vivían en sus casas, rezando para que no regresara. Sus huellas dejaban rastros en arrozales y senderos fangosos, siempre en dirección al siguiente asentamiento. Hizo falta un cazador legendario llamado Jim Corbett para detenerla. No utilizó una gran partida de caza. Salió solo siguiéndola durante días. Cuando finalmente la encontró, fue un juego de nervios. Un error y él sería la siguiente víctima. Pero Corbett lo logró, poniendo fin a una pesadilla que había durado años. Tras su muerte, las autoridades examinaron su cuerpo. Sus caninos rotos confirmaron la teoría. No había elegido a los humanos por preferencia. No tenía otra opción. Eso es lo que aún hoy en día escalofrió. Un animal herido, llevado al límite, se convirtió en uno de los cazadores más eficientes y temidos de la historia. Hoy el cráneo del tigre de Champawat aún existe.
Se encuentra en un museo de la India, silencioso y agrietado. Pero en los bosques donde una vez reinó, las historias siguen vivas. No por la cantidad, sino por el tiempo que superó en astucia a todos los que intentaron detenerla. Hay un lugar frente a la costa de Brasil tan peligroso que es ilegal pisarlo sin autorización militar. El nombre lo dice todo, Ilha da Queimada Grande. Pero la mayoría de la gente la conoce por su apodo más apropiado, Isla de las Serpientes. Esta isla rocosa y selvática es el hogar de la víbora dorada, una de las serpientes más venenosas de la Tierra. Y están por todas partes. Se estima que en algunas zonas hay una serpiente por metro cuadrado. Es como caminar por un campo minado de colmillos. Estas víboras evolucionaron aisladas durante miles de años. Sin depredadores naturales ni presas grandes, desarrollaron un veneno que actúa increíblemente rápido, capaz de derretir la carne y paralizar el sistema nervioso. Una sola mordedura puede causar una hemorragia interna masiva, insuficiencia renal y la muerte en menos de una hora. Hay historias, mitad oficiales, mitad leyenda, de un farero y su familia que vivieron allí, solo para desaparecer sin dejar rastro, dejando que el edificio se pudriera y las enredaderas treparan por las paredes. Hoy en día, incluso los investigadores que lo visitan deben usar botas gruesas, guantes y llevar antídoto, mientras caminan con cuidado, con mucho cuidado. La punta de lanza dorada puede atacar con la velocidad del rayo y no siempre necesita ver a su objetivo. Rastrea por el calor. Eso significa que cualquier animal de sangre caliente, desde un pájaro hasta un explorador descuidado, es presa fácil. La isla de la serpiente no tiene playas, ni senderos seguros, ni piedad. Es un lugar donde se permitió que el ecosistema creciera salvaje y sin control, y se construyó completamente a salvo del peligro. Hay islas que se visitan por su belleza. Esta se admira desde un bote y se reza para que el viento no te empuje demasiado cerca de la orilla. En las exuberantes colinas productoras de té de Assam, India, donde la niebla se posa sobre los verdes campos y los caminos serpentean a través de la espesura del bosque, un elefante una vez tuvo como rehén a toda una región. Apodado el elefante de la perdición por los aldeanos, este elefante de un solo colmillo fue culpado de más de 500 muertes a lo largo de 2 décadas. No formaba parte de una manada, viajaba solo y se desplazaba entre asentamientos en silencio, a menudo atacando de noche, arrasando casas, volcando camiones y desapareciendo de nuevo en la selva antes del amanecer. ¿Qué lo convirtió en un animal rebelde? Aún se debate. Algunos dicen que fue la pérdida de hábitat. Otros apuntan a un trauma temprano, posiblemente causado por la caza ilegal de marfil o la invasión de tierras. Cualquiera que sea la causa, este elefante desarrolló un nivel de agresividad que pocos habían visto jamás. Los lugareños comenzaron a reconocerlo por su oreja desgarrada y su enorme tamaño. Derribaba vallas y perseguía a la gente durante kilómetros, mostrando una persistencia pocas veces documentada en el comportamiento de los elefantes. Aprendió a evitar trampas, desvió caminos para evitar torres de vigilancia y apareció en lugares inesperados, a veces a más de 80 kilómetros de distancia en cuestión de días. El gobierno finalmente lanzó una cacería humana, asignando oficiales de vida silvestre y equipos armados para rastrearlo y tranquilizarlo. Pero el bosque en Assam es vasto, y el elefante parecía presentir el peligro antes de que llegara. Con los años, los ataques solo se volvieron más erráticos y audaces. Al final, las autoridades se vieron obligadas a sacrificarlo, una decisión que provocó respuestas emotivas en todo el país. Muchos lo vieron como un monstruo, otros lo vieron como un símbolo de la naturaleza llevada demasiado lejos. En 1898, mientras el Imperio Británico se extendía por África Oriental, comenzó la construcción de un puente ferroviario sobre el río Tsavo en Kenia. El progreso fue rápido hasta que llegaron los leones. Durante 9 meses, 2 leones machos, enormes y sin melena, acecharon los campos de trabajo. Arrastraron a las víctimas de las tiendas por la noche, destrozaron las barreras de espinos y aterrorizaron tanto a los trabajadores que la construcción se detuvo por completo. Más de 130 personas desaparecieron durante su reinado, según testigos presenciales. Incluso los recuentos más conservadores confirman docenas de ataques. Estos leones eran diferentes. No le temían al fuego, no evitaban el ruido. Trabajaban juntos con una coordinación escalofriante. Los guardias intentaban mantenerse a la altura con rifles, pero los leones simplemente encontraban nuevas formas de entrar, a menudo saltando barreras o excavando debajo de ellas. El coronel John Henry Patterson, supervisor del puente, se obsesionó con detenerlos. Colocó trampas, construyó plataformas elevadas y esperó durante semanas. Tras múltiples situaciones de riesgo, finalmente disparó a ambos leones, pero solo después de casi morir él mismo. Al examinar sus cuerpos, resultó que uno de los leones tenía graves daños dentales, lo que pudo haber hecho que cazar presas salvajes fuera doloroso. Al igual que el tigre de Champawat, la necesidad pudo haber impulsado a la pareja a atacar a los humanos. Sus cráneos y pieles ahora se encuentran en el Museo Field de Chicago, pero su leyenda aún recorre las llanuras de Tsavo. No eran simples animales, se convirtieron en fantasmas de la noche, 2 depredadores lo suficientemente inteligentes como para asaltar el ferrocarril de un imperio y lo suficientemente audaces como para mantener al mundo observando más de un siglo después.
En las turbias aguas del río Rusizi y el lago Tanganyika de Burundi se habla de una criatura que no pertenece a esta época. Un cocodrilo tan enorme, astuto y agresivo que aldeas enteras han evacuado solo para evitarlo. Su nombre es Gustave. Con una longitud estimada de más de 6 metros y un peso de casi 900 kilogramos, Gustave no es solo un cocodrilo, es una leyenda. Los lugareños afirman que ha matado a más de 300 personas a lo largo de décadas. Y aunque algunos descartan la cifra como un mito, los investigadores que lo rastrean han verificado docenas de víctimas. Lo que hace a Gustave tan aterrador no es solo su tamaño, es el hecho de que ha sobrevivido a todo lo que se le ha lanzado. Los cazadores han intentado matarlo. Se han encontrado balas alojadas en su piel. Se han desplegado y destruido enormes trampas de acero. Las cámaras que intentaban capturarlo terminan sumergidas o destrozadas. Es reconocible por las cicatrices de bala, un diente faltante y el gran tamaño de su cuerpo. Cuando emerge, la gente dice que parece un pequeño bote que emerge de las profundidades. Y cuando caza, no va a pescar. Se enfrenta a grandes mamíferos, antílopes, cebras e incluso hipopótamos en ocasiones. En 2004, un equipo de filmación francés pasó meses intentando capturar a Gustave para un documental. Lo provocaron, siguieron su rastro, filmaron sus sombras, pero nunca lo atraparon. Hasta el día de hoy, Gustave nunca ha sido capturado. Sigue siendo un fantasma en los juncos, viejo, lleno de cicatrices y probablemente aún más grande que antes. Algunos creen que se ha ido, otros creen que todavía está ahí fuera, esperando bajo la superficie. Y cuando el agua ondula cerca de la orilla del Rusizi, la gente todavía se detiene. Porque si Gustave está cerca, no es solo miedo, es instinto. No lo ves venir, simplemente no regresas. En lo alto de las brumosas laderas del Himalaya, un depredador acechaba antaño las rutas sagradas de peregrinación de Rudraprayag en el norte de la India. No era un tigre ni una manada de lobos. Era un leopardo solitario, silencioso y sorprendentemente preciso. Entre 1918 y 1926, el leopardo de Rudraprayag fue atribuido a más de 125 ataques, a menudo infiltrándose en las aldeas por la noche y desapareciendo antes del amanecer. Nadie podía atraparlo. Los lugareños construían barricadas, colocaban trampas y contrataban guardias. Nada funcionaba. El leopardo siempre encontraba la manera de entrar y salir. A diferencia de otros de su especie, no cazaba en bosques, cazaba en portales, templos e incluso huecos de escaleras. Algunos afirmaban que podía abrir cerraduras o atravesar muros de piedra. El miedo se volvió tan intenso que aldeas enteras se reubicaron o abandonaron sus hogares. Finalmente, llamaron a Jim Corbett, ya famoso por rastrear devoradores de hombres. Le llevó 8 semanas, múltiples señuelos y una peligrosa vigilancia. Cuando finalmente llegó el disparo, la leyenda terminó, pero no el misterio. Nadie sabe con certeza qué convirtió a este leopardo en un depredador tan selectivo. Algunos culpan a una epidemia cercana que lo hizo asociar a los humanos con presas fáciles. Sea cual sea la causa, el leopardo de Rudraprayag sigue siendo uno de los cazadores más escurridizos y aterradores de la historia. En los bosques inundados y los ríos turbios del Amazonas hay un reptil que no recibe los mismos titulares que la anaconda o la piraña, pero debería. El caimán negro es el depredador más grande de la cuenca del Amazonas y cuando está completamente desarrollado puede medir más de 6 metros de largo. Eso es más largo que la mayoría de los grandes tiburones blancos. Estos gigantes tienen mandíbulas poderosas, escamas negras como la brea que se mimetizan a la perfección con el agua nocturna y un estilo de caza basado completamente en el sigilo. Y en algunas regiones remotas se han convertido en la principal amenaza para los lugareños que viven cerca de las riberas. Aldeas enteras en Brasil y Perú han reportado periodos en los que la gente dejó de usar el río por completo, no pescar, no nadar, no bañarse, debido a un enorme caimán que vigilaba el área. Estos no son incidentes aislados. En ciertas zonas cercanas al río Solimois, los ataques han sido repetidos y fatales. Algunos animales se sienten tan cómodos con la gente que empiezan a emboscar canoas e incluso a esperar en la orilla al anochecer. Los caimanes negros también son inteligentes. A menudo flotan en silencio durante horas, con los ojos y las fosas nasales apenas por encima del agua. Cuando atacan, lo hacen de forma rápida y explosiva. Un caso documentado involucró a un caimán que se lanzó más de 2 metros fuera del agua para atrapar a un capibara que estaba parado en un tronco, chasqueando las mandíbulas con tanta fuerza que se escuchó por encima de los sonidos de la selva. A pesar de ser depredadores de primer nivel, los caimanes negros alguna vez fueron cazados casi hasta la extinción. Pero desde que se iniciaron los esfuerzos de conservación, su población se ha recuperado, especialmente en regiones protegidas como la reserva Mamirawa, y con ese regreso ha surgido un nuevo problema: los conflictos territoriales con los humanos. Lo que hace a los caimanes negros especialmente peligrosos es su capacidad de adaptación. Pueden alimentarse de peces durante meses y luego de repente pasar a ser mamíferos. Y una vez que superan los 4,5 metros, pocos animales en la Amazonia pueden desafiarlos. Son silenciosos la mayor parte del tiempo, pero cuando braman suenan como un trueno que retumba entre los árboles. Para los aldeanos que escuchan ese sonido por la noche, es una advertencia. Algo antiguo, acorazado y absolutamente mortal los observa.
En las tranquilas aguas del lago Victoria, un cocodrilo se ganó una reputación tan temible que los lugareños le pusieron un nombre inolvidable: Osama. No era un mito ni una exageración. Era real. Lo rastrearon. Lo vieron. Y se le culpó de más de 80 ataques confirmados a personas en la costa de Luganga. Durante años reinó sobre el agua, acechando justo debajo de la superficie, atacando con rapidez y desapareciendo como un fantasma. Con más de 4,8 metros de largo y un peso de unos 900 kilogramos, Osama era diferente a la mayoría de los cocodrilos. No evitaba a los barcos ni a los humanos, los cazaba activamente. Los pescadores desaparecieron sin hacer ruido. Los niños que lavaban ropa en la orilla del río fueron arrastrados silenciosamente. La situación se complicó tanto que comunidades enteras dejaron de usar el agua de la que dependían para sobrevivir. Los ataques de cocodrilos a menudo se atribuyen a la confusión de identidad, extremidades salpicadas que se confunden con peces. Pero no fue ese el caso de Osama. Las autoridades de vida silvestre creían que atacaba a los humanos. Su comportamiento era más que agresivo, era estratégico. Tras años de miedo e intentos fallidos, la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda lanzó una operación especial en 2005. Con trampas de acero, jaulas con cebo y un equipo de especialistas en vida silvestre, finalmente lo capturaron con vida. Cientos de lugareños se congregaron para ver a la bestia que los había aterrorizado durante casi una década. Osama fue reubicado en el Parque Nacional de las Cataratas Murchison, donde aún vive bajo fuertes medidas de seguridad. Los turistas lo visitan, los guías lo señalan. Pero para quienes conocían sus capacidades, no es solo un gran reptil en un estanque cercado, es la pesadilla que una vez dominó el lago. Los osos perezosos no parecen amenazantes a primera vista. Pelaje denso, garras largas, un andar que parece más bien un tambaleo. Pero en 1957, cerca de Mysore, India, un oso perezoso reescribió todo lo que la gente creía saber sobre la especie. Durante 2 años, los aldeanos de los distritos de Nargund y Bidar vivieron con miedo de un único oso que no se parecía en nada a los de su especie. No se retiraba, no se escondía, atacaba agresivamente repetidamente y a menudo sin provocación. No se trataba solo de un comportamiento defensivo. Este oso perseguía a la gente a plena luz del día, arremetiendo contra los trabajadores en los campos, persiguiéndolos por caminos de tierra e incluso entrando en las aldeas. Más de una docena de personas murieron y el doble resultaron mutiladas, muchas con el rostro destrozado o extremidades gravemente heridas. A diferencia de los tigres o leopardos, que buscan una matanza limpia, los osos perezosos tienen una estrategia diferente, más aterradora. Se mantienen erguidos, usan sus garras como dagas y muerden la cara. Es un ataque rápido, brutal e impredecible. Los funcionarios de vida silvestre estaban desconcertados. Los cazadores locales lo intentaron sin éxito. El oso parecía evitar las trampas y siempre atacaba en lugares nuevos. Finalmente, el gobierno llamó a Kenneth Anderson, un reconocido rastreador. Este logró localizar y disparar al oso tras un tenso encuentro que casi termina con su procesamiento. La autopsia del oso reveló lesiones antiguas, posiblemente de un encuentro anterior con cazadores furtivos. Los expertos creían que este dolor y trauma volvieron al animal hostil hacia todo lo que se moviera, especialmente hacia los humanos. Este caso sigue siendo uno de los ataques animales más violentos de la historia moderna. Y aunque solo se trató de un oso, cambió para siempre la percepción que los lugareños tienen de los osos perezosos. Tras ese pelaje desgreñado y su paso lento, se esconde una fuerza más agresiva que la de un tigre. En los bosques secos de Hazaribagh, India, los lugareños temían algo mucho más coordinado que un depredador solitario. No se trataba de un tigre descontrolado ni de un leopardo desesperado. Eran lobos trabajando en manada. Entre finales de los años 80 y principios de los 90, una oleada de ataques azotó la región. Y aunque los lobos suelen ser tímidos con las personas, estos no eran encuentros comunes. Atacaban al amanecer o al anochecer, cuando la visibilidad era baja. Se movían silenciosamente, a menudo rodeando a su objetivo antes de abalanzarse. La gente reportaba no haber oído nada, solo un movimiento repentino y luego silencio. Al principio, los funcionarios de vida silvestre se mostraron escépticos. Se consideraba que los lobos eran carroñeros cautelosos, pero las señales eran inconfundibles. Huellas, marcas de garras, muestras de pelaje y ataques coordinados que encajaban a la perfección con su comportamiento de caza. Los investigadores identificaron que este grupo en particular se había vuelto inusualmente audaz debido a la pérdida de hábitat y la falta de presas silvestres. Con menos ciervos o jabalíes para alimentarse, se adaptaron rápidamente. Y a diferencia de los grandes felinos, estos lobos cazaban en grupo. Uno distraía, otros se acercaban por detrás. Los rastreadores locales los observaron a distancia. El lobo alfa fue descrito como más grande de lo habitual, con un pelaje gris negruzco y una intrépida audacia en las aldeas. Algunas noches los aldeanos afirmaban haber visto ojos brillantes en las afueras, observando, esperando. Finalmente los guardabosques rastrearon a la manada y los reubicaron en zonas más salvajes. Pero los lobos de Hazaribagh siguen siendo uno de los pocos casos documentados de lobos que cazan activamente a humanos en la era moderna. No fue locura. No fue casualidad. Fue la supervivencia, agudizada hasta convertirse en algo aterrador.
En el corazón de la capital de Etiopía, donde se alzan rascacielos y el tráfico bulle las 24 horas, un depredador diferente acecha tras el atardecer. Las hienas moteadas, audaces y organizadas, vagan por las afueras de Addis Abeba, deslizándose entre callejones, acechando vertederos y a veces adentrándose en barrios urbanos. No son los carroñeros de los dibujos animados. Las hienas moteadas adultas pueden triturar huesos con sus mandíbulas, correr hasta 56 km por hora y cazar en manadas muy inteligentes. En las afueras de Addis Abeba se han adaptado a los patrones humanos. Esperan la oscuridad, evitan el tráfico y aprenden dónde está la comida. Los ataques al ganado son comunes, pero lo más escalofriante son los casos en que las hienas entran en barrios marginales y atacan a personas dormidas. Los testigos las describen como silenciosas hasta el momento del ataque, a menudo atacando zonas blandas como el cuello y la cara. Algunos lugareños ahora duermen en grupos, manteniendo fogatas encendidas y apostando vigías informales. Las autoridades municipales reconocen el problema, pero se encuentran en una situación difícil. Las hienas cumplen una extraña función ecológica. Limpian los desechos en descomposición, controlan las poblaciones de ratas y en las zonas rurales incluso actúan como elementos disuasorios contra otros depredadores. Sin embargo, ese equilibrio se vuelve arriesgado cuando la línea entre la naturaleza y la ciudad comienza a difuminarse. Addis Abeba no es la única ciudad. Se han reportado incidentes similares en Harar, donde las hienas se han convertido en parte del tejido cultural. Incluso se las alimenta a mano en espectáculos turísticos. Pero en la capital, donde la densidad de población es alta y la seguridad nocturna es baja, la tensión es latente. Una cosa está clara: cuando se apaga la luz, la ciudad pertenece a otro. Y en algunos rincones, la única advertencia es un grito sordo en la oscuridad, justo antes de que sea demasiado tarde. Eso es todo. ¿Qué animal te asustó más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.